Cordial saludo para todos. Este es nuestro curso Indira en relación a la violencia sexual, el cual intentaremos dar un avanzado conocimiento actualizado y aterrizado a la realidad de nuestros servicios de salud. Comentamos que el Ministerio de Salud y Protección Social ha hecho un importante avance en la actualización del lineamiento en relación a la ruta que debe de seguir el paciente, en relación a el motivo de consulta violencia sexual o, de hecho, ese alto índice de sospecha por parte del médico alrededor de esta temática. En este sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social, en el 2021, ha actualizado el protocolo de atención para las víctimas de violencia sexual. Este es nuestro curso Indira, el cual se compone de conferencias en audio, conferencias en video, obviamente la consideración en PDF de estos lineamientos y todo lo conceptuado por parte del Ministerio alrededor de esta temática que se puede descargar de nuestra plataforma. Este curso se brinda de manera gratuita con el fin de cerrar un poco esa brecha social que limita a la paciente o el paciente que consulta por violencia sexual a esta ayuda intersectorial que implican los 5 momentos relacionados con la atención a la víctima de violencia sexual. Del mismo modo, esto es posible gracias a Indira Insurance, donde podemos adquirir nuestras pólizas de responsabilidad civil en relación a la prestación de servicios de salud por medio de la compañía Sura, con unos descuentos especiales que tiene esta compañía por medio de nuestra iniciativa educativa. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por prestar su atención para actualizar sus conocimientos en relación a su práctica clínica. Sin más preámbulo, extractamos datos de esta excelente iniciativa llamada Children Change Colombia, donde se habla de la violencia sexual basada en género, incluyendo los conflictos de violencia sexual, donde se hace una amplia exposición acerca de esta temática. Allí se expresa que de los 23.798 casos de violencia sexual que se reportaron en Colombia en el 2017, el 87% fueron cometidos contra niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, siendo este el rango de edades más victimizado entre los 10 y 13 años. Se reportaron que más de 2.600 niños y niñas menores de 4 años sufrieron este tipo de violencia. En el 2017, el reporte de estos casos de violencia sexual aumentó entre el 2016 y 2017 en un 11%. Y a consecuencia de esto, se presentaron más denuncias por violencia sexual como una bola creciente. La mayoría de los niños y niñas y adolescentes que sufren la violencia sexual provienen de estratos exageradamente bajos y viven en los barrios más pobres de las ciudades de nuestro país, Colombia. En general, el abuso suele ser a manos de un miembro de su propia familia o de pandillas criminales que controlan sus vecindarios. Desde los años 90, Colombia viene haciendo importantes avances en relación al tema de la violencia sexual, ejerciendo una gran presión para que este tema tenga toda la atención por parte de las ramas del poder público, especialmente en materia legislativa, que está enfocada en los derechos de las víctimas, incorporando políticas y en este sentido implementando lineamientos y procedimientos que abogan por una política de inclusión y reparación para las víctimas. El Ministerio de Salud y Protección Social ha planteado el protocolo de atención para las víctimas de violencia sexual de manera tal de que se agoten 5 momentos en la víctima de violencia sexual. Estos momentos no son lineales ni secuenciales, son momentos a agotar. Es un checklist que debe de ser abordado en cada víctima, cosa de que se preste un servicio con calidad y que las recomendaciones que tiene el lineamiento sean recogidas de manera pertinente en cada una de las víctimas que buscan una ayuda asistencial a este respecto. Este curso se complementa con nuestro curso de la ruta materno-perinatal, específicamente alrededor de los cuidados para la mujer gestante, las mujeres en edad fértil no gestantes y todo lo concerniente a la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, son 2 cursos complementarios. Este curso está disponible en nuestra plataforma. La conferencia de interrupción voluntaria del embarazo se brinda de manera gratuita en nuestra plataforma con el apoyo de Indira Insurance. La atención en salud que se proporcionará a la víctima de violencia sexual debe de implementarse sin imponer obstáculos frente a la garantía del derecho a la salud y los demás derechos que deben de ser restituidos en relación de la violencia sexual.
Esto atendiendo el principio de la debida diligencia, y debe de proporcionarse esta atención libre de toda acción violenta por parte de los prestadores de los servicios de salud o las aseguradoras, para evitar cualquier afectación o daño psicológico, económico, físico y sexual que anule la legalidad y legitimidad con la que pueden llegar a actuar las autoridades competentes. El propósito central de este curso es otorgar los recursos cognitivos a los equipos multidisciplinarios, propiamente dicho, el talento humano en salud que está dispuesto para la atención de las víctimas. Esto con herramientas conceptuales y metodológicas que establezcan criterios indispensables para la atención integral de la salud de las víctimas, haciendo un gran énfasis en la activación de la respuesta intersectorial y el registro de información para caracterizar el comportamiento de este tipo de violencia. El elemento central de la atención a las víctimas de violencia sexual debe ser respetar su dignidad. Dicha atención debe estar centrada en la persona, orientada a preservar su vida, respetar su salud y bienestar, integrando a las familias, a las comunidades y el territorio donde habitan. También es importante el reconocimiento de las diferencias étnicas y culturales de las diferentes poblaciones objetos de este protocolo. Durante todo el proceso de atención, es necesario que se reconozca que la persona víctima de violencia sexual se encuentra en una situación de fragilidad, debilidad y por lo tanto debe de ser protegida. Es necesario tener en cuenta que cualquier víctima de violencia sexual, incluyendo su familia y el entorno que los rodea, serán atendidas de forma prioritaria en el sector salud. Y esta atención debe de recogerse y realizarse como una urgencia médica. Hay que tener en cuenta que eso se debe de hacer independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la agresión y la consulta o la existencia o no de una denuncia penal al respecto. Todas las personas migrantes en el país que acusen haber sido víctimas o se les dé algún índice de sospecha de ser víctimas de violencia sexual deben de ser atendidas de acuerdo a los contenidos de este curso, que proviene directamente del lineamiento o del protocolo dado por parte del Ministerio de Salud en el 2021. De igual forma, todas las personas extranjeras que se encuentren dentro del territorio nacional y que no cuentan con una seguridad social vigente o que no aparecen en la base de datos de las diferentes aseguradoras, tienen el derecho a recibir la atención en relación a la violencia sexual, como mínimo en los servicios de atención en urgencias. Es necesario recalcar que la valoración en salud es una valoración integral. Es decir, comprende componentes físicos, psicológicos, espirituales y sociales. Esto pues, la violencia sexual tiene un grado de afectación sistémico en el estado de salud del paciente y, sobre todo, el equilibrio del proyecto de vida según las definiciones de la literatura de la violencia sexual, que pueden afectar transversalmente las espirales de la vida de las víctimas o sus familias o sus comunidades. Finalmente, para terminar este apartado, es necesario recalcar que el contexto de la atención a las víctimas de violencia sexual que pertenecen a grupos étnicos particulares requiere un componente de adaptación a dichas comunidades, esto en el objetivo de entender la cosmogonía, la cosmovisión del equilibrio de dichas comunidades y que de esta manera se pueda tener un impacto favorable y no ocasionar un mayor daño en estas víctimas. En este sentido, la guía de atención del Ministerio de Salud y Protección Social hace un abordaje sistémico de la violencia sexual que comprende enfoques y apartados que revisaremos uno a uno a continuación. Iniciaremos hablando de la víctima o el sobreviviente como un aspecto central de este curso y propósito por el cual se ejerce una atención en salud en relación a la violencia sexual. Aquí hablamos del enfoque centrado en la víctima o el sobreviviente, y cuando hablamos de esta víctima es necesario estar objetivamente documentados acerca de los derechos, las necesidades y los deseos de las víctimas de violencia sexual. Por lo tanto, el personal a cargo de estos casos debe de estar actualizado acerca de la propuesta de atención sistémica que nos da alineamiento de atención a víctimas de violencia sexual, ya que estas personas son susceptibles a diversos riesgos y vulnerabilidades. Es importante mencionar que la atención debe de ser cautelosa, en el sentido de que cada postura y medida terapéutica tendrá un impacto a largo plazo para la calidad de vida de estos pacientes. El fin de estas capacitaciones no es ni más ni menos que la correcta adaptación a los servicios asistenciales, a los requisitos únicos que presenta cada víctima y sobreviviente. Y para este fin, todo el personal en salud que tiene algún contacto en algún momento específico de su vida debe de recibir la atención correspondiente con este motivo de consulta. La legislación que habla alrededor de esta temática habla de los derechos de las víctimas o el sobreviviente, promoviendo un enfoque de la recuperación y previsión de las necesidades y sus deseos.
El enfoque ayuda a promover la recuperación del sobreviviente y su capacidad para determinar y expresar las necesidades y deseos, así como reforzar su capacidad para adoptar las decisiones sobre las posibles intervenciones a realizar en el paciente. Tratándose de este asunto, hay que decir que existe un enfoque basado en derechos humanos y está directamente relacionado con la igualdad, de que cualquier asistente a los servicios asistenciales requiere una atención pertinente relacionada con su motivo de consulta, máxime si es una víctima de violencia sexual. Cualquier persona es igual ante la ley y la atención de estos individuos no debe estar influenciada por factores como discriminación, edad, sexo, orientación sexual, ideación política, estatus migratorio, discapacidad, ideología, política o procedencia geográfica. Las acciones que se realizan en el momento de la atención del paciente deben de velar por el restablecimiento de los derechos de la salud y el derecho a la vida, el bienestar y el equilibrio de la víctima en relación a la violencia sexual. Tenemos pues que esta tarea se realiza por medio de una atención integral que comprenda los pormenores pertinentes con la situación, pero ante todo velando por el derecho a la igualdad, ya que, como se ha expresado desde el comienzo de este curso, es necesario un trato justo y pertinente para garantizar la salud como derecho fundamental en estas personas. No debemos olvidar que la atención a las víctimas de violencia sexual requieren un enfoque de género incluyente, que esté fuera de las construcciones culturales basadas en las prácticas, estereotipos o roles que contempla la sociedad. No se debe de privilegiar lo que socialmente se considera masculino sobre lo femenino o viceversa. Más, no se puede olvidar que existe un rol de poder que se ejerce principalmente el hombre sobre la mujer. Esto lo dice el lineamiento, privilegiando muchas veces el género masculino sobre el femenino. Mirándolo así, se debe de tener una atención con un enfoque de género que implica que desde la atención se comprenda que la violencia sexual se media por relaciones de poder y desde el equipo de salud se debe de garantizar la atención, eliminando todo tipo de discriminación fundada en estereotipos o roles o imaginarios de género. Otro enfoque planteado por parte del lineamiento es todo lo relacionado con la alteración del proyecto de vida desde el momento de la alteración tipo violencia sexual de estas personas. Esto asociado al impacto sobre las ventanas de oportunidad, transiciones y trayectorias que puede tener la violencia sexual sobre el ser humano. Y esto también puede tener un efecto acumulativo que incide en la vida cotidiana de cualquier individuo en el marco del proyecto de vida, relaciones y desarrollo. Otro de los puntos que recalca el lineamiento es un reconocimiento integral de las diferencias étnicas, es decir, una conciencia transversal de las culturas de manera incluyente, reconociendo la diversidad de las poblaciones que existen en nuestro país, tomando en cuenta todos los componentes de un modelo integral en atención en salud y la construcción de un conjunto de conocimientos asociados a un lenguaje adaptado para los diferentes saberes que impacten directamente estas culturas. Este enfoque, es decir, el enfoque intercultural, es un enfoque que se basa en la comunicación y coordinación asociado a la comprensión de las diferentes cosmogonías y prácticas de los pueblos, asociado a la adaptación de las instituciones prestadoras de salud, del sistema de salud, que genera el reconocimiento de cada individuo como un universo digno de derechos. Otro enfoque está relacionado con la activación intersectorial. Esto lo hablaremos en el quinto momento. Pueden existir diversas formas estructurales de discriminación que se fundamentan en las diferencias de la población colombiana. De acuerdo a lo que venimos comentando a lo largo de esta guía, desde la atención se deben de reconocer las personas y los colectivos como ciudadanos objetos de derechos que requieren una introducción rápida en el sistema de salud para la atención de su afección, que en este caso es cualquier forma de violencia sexual. En definitiva, se deben de disponer los recursos necesarios para la atención de los pacientes víctimas de violencia sexual, indistintamente su raza, distinción política, etnia, género o preferencia sexual. En este sentido, el lineamiento habla de unos principios que permiten orientar la toma de decisiones del personal de la salud en la garantía de los derechos de las víctimas de violencia sexual y optimizar la protección de los derechos que debe de ser brindada. El protocolo asume los siguientes principios para la atención. El Estado es responsable de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia sexual por razón de sexo o género. Desde los servicios de salud se deben de tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho fundamental a la salud. En este sentido se debe de asegurar la coordinación por parte de los prestadores en salud que están relacionados con cualquier hecho de violencia sexual. En este sentido, es responsable
la institución prestadora de salud que actúa en un primer momento, de las interconsultas que requiera la víctima para el restablecimiento de su derecho a la salud. Pero también es responsable de esta activación intersectorial que lleve al anuncio a las autoridades pertinentes para tomar cartas en el asunto y que se restablezcan los derechos de la víctima. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara acerca de los casos de violencia sexual y las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en nuestro país, especialmente en los casos de violencia sexual. Afirma que es obligatoriedad o es tarea del Estado garantizar la protección y respeto a los derechos fundamentales. Con este fin, es necesario realizar una investigación judicial como primera medida para permitir el esclarecimiento de las circunstancias en las que se han desarrollado los hechos relacionados con violencia sexual, constituyendo un paso necesario para el conocimiento de la verdad por parte de la víctima, por parte de la familia y por parte de la sociedad, así como el castigo a los responsables y el establecimiento de medidas que prevengan la repetición de la violencia por parte de sus perpetuadores. En cierto sentido, es necesario reconocer el aporte que realiza este sector salud en el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables a través del suministro de los elementos materiales probatorios es importantísimo. Por lo tanto, todos los prestadores deben de estar al tanto de esta investigación judicial, especialmente cuando se habla de la evidencia física y las investigaciones que se adelantan por estas conductas. En este orden de ideas, la atención en salud parte de reconocer el derecho de la víctima de cualquier tipo de violencia sexual a ser tratada con dignidad y respeto en relación al conocimiento de su cosmovisión y la lengua por medio de la cual entiende su realidad. Todas las actividades que se realizan en salud deben de evitar todas las situaciones que en algún momento puedan generar sufrimiento o revictimización al paciente. En este sentido, debemos limitarnos a no realizar afirmaciones que culpabilizan la agresión sufrida por parte de la víctima. Tampoco generaremos preguntas humillantes o desobligantes o vamos a coaccionar a la víctima a contar lo ocurrido de manera reiterada. Muchísimo menos es papel del personal en salud emitir juicios de valor sobre los comportamientos o actitudes relacionados con el proceso y el relato del paciente. Esto cobra muchísimo valor en el sentido de los pacientes que serán llevados a esa interrupción voluntaria del embarazo relacionada con los lineamientos ruta materno-perinatal. Esto pues, una de las causales que está contemplada en la sentencia C355 es la violencia sexual como una causal para la interrupción voluntaria del embarazo. Tanto en el curso, en el lineamiento y las guías por parte del Ministerio, se afirma que no es papel del personal en salud hacer juicios de valor o tomar postura política, ideológica o juicios a priori acerca de la disposición de la víctima al respecto de un posible embarazo por violencia sexual. Esto nos lleva a la noción de que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Por lo tanto, tienen derecho a recibir la misma protección y trato por parte de las autoridades y es necesario que el personal en salud reconozca que cualquier ciudadano goza de esos mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación negativa por razones de orientación sexual, sexo, identidad de género, pertinencia étnica, lengua, opinión política, religión, filosófica o discapacidad. Finalizaremos con el último principio alrededor del concepto de acción sin daño, reconociendo de que toda acción posiblemente genera un daño y para evitar un mayor daño se deben de analizar las condiciones y particularidades de la víctima de violencia sexual al acudir al sector salud. De cualquier modo, desde este sector salud se debe de promover una acción coherente, responsable frente a la víctima de violencia sexual. De ahí a que, si bien existen unos momentos que se deben de agotar en relación a la violencia sexual, existen unas obligatoriedades por parte del personal de salud en relación a su rol dentro de una sociedad y existen unas responsabilidades mayores de cara a los veedores de derechos por parte del Estado frente a la víctima. Es necesario siempre tener este principio en mente. Acción sin daño.
en el sentido de que un resumen de este principio sería la sabiduría que debe de tener el personal de salud en cuanto a la prudencia de las intervenciones, la objetividad que debe tener el personal de cara a los lineamientos y la abstención de la imposición de posturas ideológicas, religiosas, personales en relación a todo lo que contiene el lineamiento. Esta es la primera parte relacionada con el protocolo de atención en salud para las víctimas de violencia sexual, que recoge lo considerado por parte del Ministerio de Salud y Protección Social a este respecto. No olvidar de que esta conferencia y nuestro curso es brindado de manera gratuita gracias a Indira Insurance, donde se puede adquirir las pólizas de responsabilidad civil en relación a la prestación de servicios de salud por medio de la compañía Sura. Todo lo correspondiente a las particularidades de las pólizas, la adquisición de la misma, están en nuestros videos y en los links específicos que se consignan en el portal. A continuación hablaremos de los 5 momentos de la atención en salud a la víctima de violencia sexual, haciendo anotaciones importantes en relación al lineamiento. Todo esto está consignado de manera literal en el PDF colgado que da cuenta del decreto y la resolución dada por parte del Ministerio. Como conferencia final, hablaremos del protocolo de la Fiscalía General de la Nación alrededor de la cadena de custodia, el cual es un apartado que no está comprendido dentro del protocolo de atención a las víctimas de violencia sexual, pero en relación a la recolección de los elementos probatorios que tiene el lineamiento, es necesario conocer a cabalidad para no incurrir en omisiones o negligencia de cara a la víctima. Muchísimas gracias, esto es Indi.